Aquí ya está. Entonces, empezamos con los que están eh, y después que los demás se vayan uniendo. Y pues un saludo a todos, buenos días. Vamos a tener otra entrega del Seminario de Cosmología y Astrofísica. En esta ocasión nos acompaña Ángel Uriel, que él es egresado de la Universidad Nacional, perdón, de la Universidad Autónoma Metropolitana. También está actualmente en el posgrado de Astrofísica, es asociado al Instituto de Ciencias Nucleares y nos va a hablar sobre modificaciones a la intensidad de interacción en el interior de una estrella de neutrones. Y pues lo vamos a dejar con su presentación. Uriel, no sé si te gustaría que te vayan interrumpiendo en caso de que haya dudas o hasta el final. No hay problema, lo pueden hacer durante la presentación e igual al final también pueden preparar sus dudas y como gusten. Es abierto, Va que va, digamos. Ok. va que va. Entonces te dejamos y allá vamos. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de estos seminarios para los alumnos de astrofísica y cosmología. Em, pues para mí es un gusto poderles presentar esta charla sobre estos son unos sistemas astrofísicos muy interesantes que son las estrellas de neutrones y ver cómo se modifica la intensidad en las interacciones a nivel cuántico también en estos sistemas. Entonces, lo que a mí me gustaría, eh, ahí está. Ok. Entonces, lo que yo quiero presentar en esta charla es cuál es la motivación, qué fue lo que me interesó para el estudio de este tema. También hablar un poquito sobre la teoría de perturbaciones en una teoría cuántica de campos. Ahorita vamos a ver por qué es necesaria una teoría cuántica de campos también. Les quiero presentar también cómo se establecen las bases para realizar cálculos al propagador a orden un loop. Ahorita también les voy a platicar un poquito más qué es un propagador y también realizar estas correcciones a los vértices de interacción y sobre todo cuando añadimos temperatura finita, que esto ya viene como en una teoría térmica de campos. Entonces, eh, como motivación, pues hay que conocer un poco las características de los sistemas astrofísicos que están sujetos a condiciones tan extremas como lo son las estrellas de neutrones. También es fijar las bases para entender las modificaciones a la intensidad de interacción como función de la temperatura en campos escalares. Se hace una distinción aquí sobre campos escalares porque si no fueran así, entonces estaríamos hablando de quarks. Los quarks se pueden también interpretar como unos vectores que, bueno, ya va a depender de qué enfoque le quieres dar a tu investigación, pero en este caso, para aprender cómo hacer los cálculos, usamos campos escalares. También lo que se quiere es contribuir un poco a la descripción de la dinámica de estos sistemas que interactúan fuertemente en temperaturas finitas. Y también presentar un resultado de todos estos cálculos. ¿Ah? Bueno, entonces, de una manera así muy breve, les quiero contar cómo es esto de la evolución del universo. Y es que, bueno, a edades muy tempranas, pues las teorías nos dicen que el universo tenía una densidad energética muy alta. Es decir, tenía temperaturas muy grandes, tenía densidades muy grandes y la materia no es como la conocemos actualmente, de que, tenemos protones, tenemos neutrones. No, 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 no. En ese momento, en edades tan tempranas, la materia estaba desconfinada. Es decir, los quarks, que son las partículas más elementales, ahorita también les voy a mostrar un poquito cómo se hace esta distinción entre las partículas. Los quarks estaban mediadas por los gluones también, y estos eran los que mediaban las interacciones más elementales. Y se cree que en este estado de la materia había un plasma, es decir, un estado tan altamente denso donde las partículas eran, pues estaban
libres, digamos, en un estado libre. Y es lo que se le conoce como un plasma de quarks y gluones. Sin embargo, el universo pues se ha ido enfriando, es decir, debido a la expansión, eh, esta densidad energética pues se fue esparciendo y lo único que nos va a quedar ahora son como esas memorias de lo que ocurrió en edades tan tempranas. Entonces, estas memorias son sistemas que podrían contener la información de las edades tempranas del universo, como lo podrían ser las estrellas de neutrones. Así que bueno, aquí presento una imagen, digamos, de lo que sería una estrella de neutrones. Estas estrellas nacen siendo una estrella muy masiva. Podría tener entre 8 hasta 40 veces la masa del Sol, por ejemplo. Sin embargo, debido a su alta masa, la fuerza gravitacional fue comprimiendo cada vez más al núcleo de estas estrellas, de manera que se hacían fusiones de hidrógeno en helio, por ejemplo, pero en estrellas tan masivas empiezan a fusionar elementos más pesados, de manera que esta presión como que contrarrestaba la fuerza gravitacional. Y claro, cuando existe este equilibrio, las estrellas pueden existir, pueden ser estables y todo bien. Sin embargo, en este caso, la fuerza gravitacional es muy extrema, comprime tanto al núcleo que la presión de esta fusión, la presión de degeneración, se le llama, ya no puede soportar la gravedad y entonces colapsa y surge un efecto rebote, es decir, la estrella explota de una manera tan impresionante, un evento muy violento en el universo que genera una supernova. Entonces, debido a estas explosiones tan brutales, lo que queda es, es la muerte de la estrella, ¿no? Que colapsa bajo su propia gravedad y nos queda una estrella de neutrones. Entonces, esta estrella tiene como 1 millón de veces la masa de la Tierra, tiene aproximadamente entre 2.5 3.2 masas solares y su densidad es grandísima, del orden de 10 a la 11 o 10 a la 16 gramos por centímetro cúbico. Es decir, si nosotros pudiéramos reunir la masa de toda la humanidad, por ejemplo, cabría solamente en un terrón de azúcar. Y es lo que luego se suele decir, wow, imagínate toda la masa de todos los humanos en la Tierra en una taza de café. Es impresionante. Una cucharadita de una estrella de neutrones tendría la misma masa que toda la Ciudad de México, por ejemplo. Y son muy pequeñas. Es decir, solamente tienen algunos kilómetros de radio. También presentan campos magnéticos inmensos. Eh, entonces, esa es la manera general en cómo se formaba la estrella de neutrones. Ahora, las estrellas de neutrones pues también tienen una estructura. Esta va a tener una atmósfera que le vamos a llamar una capa de electrones libres. Es decir, ahí todavía podemos ver algunos electrones moviéndose. Y si nos vamos más al interior de estas estrellas, la gravedad va a ser todavía más intensa. De manera que en la siguiente capa, aquí es como la región eh, azul más o menos que se ve en la envolvente, ahí vamos a tener a los neutrones. Es decir, protones y neutrones están tan fuertemente pegados que puede haber unas capas de protones, otra de neutrones, otra de protones, y así se van desligando y también se le llama como una pasta de protones y de neutrones. Posiblemente sea el material más denso que pueda existir en todo el universo. Pero wow, o sea, son eventos uf, que solamente existen allá afuera en el universo. Y bueno, conforme más entramos a estas capas
de la estrella, vamos a ver que los neutrones se empiezan como a espaguetizar. Es decir, todo se empieza a desligar, ya no tienen la capacidad de mantenerse unidos los núcleos y encontramos muchos neutrones y se espaguetizan. Es lo que se le llama también como un superfluido. ¿Mm? Y si nos vamos todavía más al interior de estas estrellas, ahí es donde ya la materia podría estar totalmente desconfinada y exista este plasma de quarks y gluones. ¿Mm? Entonces, bueno, ya que estamos tan inmersos en esta capa, ¿no? En este núcleo de la estrella, pues hay que conocer un poquito qué son las partículas, qué es lo que qué tipo de interacciones se están dando en este lugar. Y bueno, la materia pues está dividido en quarks y y en leptones. Entonces, los quarks podríamos considerarlo como las partículas más elementales, lo que hace posible que existan, por ejemplo, los protones, que existan los neutrones, y pues hay 6 tipos de quarks que están divididos en 3 familias y se acomodaron de tal manera que pues los quarks tengan eh, una masa parecida. Por ejemplo, los que tienen menos masa son los quarks down y los up, esa es una familia. Luego están los quark strange, los quark charm, tienen una masa todavía un poquito mayor, y los quarks un poco más masivos, pues son los que sería el bottom y el top. Entonces, estos quarks ayudan a que se formen hadrones. Estos hadrones, un ejemplo pues muy conocido, pues es el del protón. Y estos hadrones se dividen en mesones y en los bariones. Es decir, ¿cuántos quarks vas a meter o vas a unir para crear otra partícula? Que en este caso, pues bueno, los mesones son un quark y un antiquark. Los bariones vas a tener 3 quarks o 3 antiquarks. Ujú. Y de ahí vas a formar núcleos y de los núcleos vas a tener átomos y de los átomos moléculas. Y una molécula conocida, pues es la del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como vamos construyendo el conocimiento que tenemos sobre la materia. Y los leptones, pues bueno, también es una forma fundamental de entender a las partículas. Los más conocidos son el electrón, ¿no? Es el más vistoso. También tenemos el tau, tenemos al muón, y a estos leptones también se les pueden asociar neutrinos, que bueno, no es el caso de esta charla, pero también son muy interesantes los neutrinos. Y bueno, tenemos las fuerzas fundamentales de la naturaleza. En la gravedad, pues podría tener su partícula mediadora, el gravitón, pero bueno, todavía hay mucho que estudiar sobre esta fuerza, que es la más débil. En la fuerza electromagnética, pues bueno, el mediador son los fotones. En la fuerza débil, esta es la que nos da los decaimientos beta, por ejemplo, que hace que un neutrón, por ejemplo, decaiga en un protón, un electrón, un antineutrino, y su partícula mediadora, pues son los bosones W y Z. Y también tenemos la fuerza fuerte. Su mediadora son los gluones, que son bosones de norma, encargados de transmitir la interacción a niveles cuánticos, ¿no? Entonces, su modelo de la fuerza fuerte es la cromodinámica cuántica, justamente. O sea, cuando estamos tan inmersos en un sistema con, con altas densidades, con altas temperaturas, este desconfinamiento de la materia va a empezar a estar mediado por un modelo cuántico, que es la cromodinámica cuántica. Y esto se debe a que los gluones están transmitiendo la información de cómo interactúa la materia. Entonces, bueno, aquí tenemos a la fuerza fuerte, ¿no? Es la más fuerte de todas las fuerzas fundamentales que hay en el universo. Sin embargo, es de corto alcance. Es decir, es del orden como de 10 a la -15 metros, como de un Armstrong.
Y esto hace que se mantengan unidos los protones y los neutrones y también que los quarks se mantengan unidos, ¿no? Dentro de, en su hadrón. Y aquí ocurre un efecto pues muy curioso porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en el electromagnetismo, la fuerza que une a las dos cargas es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, tú trata de juntar a dos cargas y la fuerza se vuelve más intensa, más intensa, más intensa, porque la distancia se acorta. Y viceversa, entre más separes las cargas, pues su fuerza de interacción es menor. Pero en la fuerza fuerte ocurre lo contrario. Eh, claro, es de corto alcance, pero en la fuerza fuerte, cuando interactúan dos quarks, por ejemplo, cuanto más unidos estén, la fuerza que sienten es más débil. Y en cambio, si tú tratas de separar estos quarks, la fuerza fuerte te va a decir, no lo hagas, o vas a necesitar mucha energía para poder separar estos sistemas. Y claro, si tú logras separarlos, como la masa es equivalente a la energía, necesitas mucha energía para separar dos quarks y por lo tanto vas a estar generando nuevas, nuevas dispersiones de estos quarks, que es lo que se le llama un jet hadrónico. Esto pasa solamente cuando el sistema es tan intenso que es posible desligar a estos quarks a nivel de la fuerza fuerte. Entonces, por eso nos interesa tanto el tema de las estrellas de neutrones, porque son sistemas en los que esto puede ocurrir. Y bueno, ahora, aquí es donde yo les quiero contar un poco sobre lo que yo estuve haciendo en mi proyecto de licenciatura. Y es que, bueno, eh, inicialmente lo que tenemos que hacer es tomar un lagrangiano, ¿no? Es decir, cómo se comporta la energía en una interacción. Y justamente tenemos campos escalares que les llamamos phi. Ajá. Entonces, aquí tenemos en el lagrangiano, el primer término, pues es de la energía. El siguiente término es un término de masa. Y el tercer término acá, este es el término de interacción, que también se le llama como la teoría lambda phi a la cuarta, ¿no? Entonces tenemos cuatro campos escalares que van a interactuar y se va a generar un vértice de interacción. Es decir, nosotros ya estamos a niveles muy, eh, muy fundamentales donde la interacción se da justamente aquí por una teoría cuántica de campos. Una teoría cuántica no nos sirve porque pues no está considerando los efectos relativistas también de estas partículas. Sin embargo, una teoría cuántica de campos sí la considera y es la mejor que va a estar describiendo estas interacciones. Ajá. Entonces, ahí tenemos un vértice de interacción acompañada de una constante de acoplamiento llamada lambda. Y claro, esta constante de acoplamiento, eh, cuando estamos a muy altas energías, la constante es pequeña. Y el hecho que sea pequeña hace que nosotros podamos generar una, una teoría de perturbaciones. ¿Ah? Entonces, tenemos una interacción y una partícula que se propaga puede contar diferentes historias. Esto es lo que nos decía Richard Feynman, ¿no? Él decía, bueno, es que una partícula cuando se propaga no solamente puede tomar un camino, sino que puede tomar varios. Y a lo que se refiere es, una partícula puede fluctuar, puede crear un momento y puede terminar con otro momento y seguirse propagando por su campo de interacción. Entonces, esto es lo que estoy mostrando aquí en esta imagen, digamos. Puede ser que estos campos escalares tengan un vértice de interacción, o puede ser que haya una fluctuación, o puede ser que haya dos fluctuaciones, tres fluctuaciones, no sé, muchísimas. Entonces, en cada vértice de interacción hay una constante de acoplamiento.
Y esta constante, pues justamente la podemos escribir como una serie, ¿no? Que va como lambda a la uno, lambda a la 2, lambda al cubo a la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, o sea, nosotros no tenemos que estar describiendo todas estas posibles historias de la partícula y nos vamos a quedar a los primeros términos eh, de primer orden, se le llama, ¿no? Porque a órdenes mayores, pues como la constante de acoplamiento es pequeña, pues no tenemos por qué considerarlos. Así que, pues aquí simplemente les quiero explicar más o menos de qué van estos cálculos que se hacen, porque a niveles tan fundamentales hay que describirlos, claro, con una teoría cuántica de campos. Entonces aquí tenemos una partícula que se creó con un operador de creación, por supuesto, en X, y se destruyó en Y. Sin embargo, durante esta propagación fluctuó. Y cuando fluctúa, lo hace con un momento, que aquí le llamo un momento K, y regresa otra vez al vértice y continúa con el mismo momento en el que se creó aquí en el punto X. Sin embargo, pues esto lo hacemos en el espacio de momentos. Queremos hacer una suma sobre estos momentos de la partícula para que se conserve la energía. Entonces, esta GK representa a ese propagador en el loop. Ahí se le llama, ¿no? Un aro, un loop, porque hace una fluctuación. Ajá, entonces la manera en la que se escribe es con este término, menos i lambda cuartos, representa el vértice de interacción. El momento, pues es un cuadrivector, por supuesto, porque tanto consideramos las coordenadas espaciales de su momento, como también consideramos la coordenada de la energía, ¿no? La coordenada cero, digámoslo así. Entonces podemos ver que aquí este es el término del propagador, se escribe como I entre su momento al cuadrado menos su masa al cuadrado más un factor, ¿no? Que también nos puede dar un poco de información, así se suele escribir. Y lo que hacemos es, para resolver esta integral, um, la podemos separar, ¿no? En coordenadas esféricas podemos separar una coordenada angular y otra coordenada que es radial. Pero el hecho que sea radial, pues se refiere a que estamos tomando la magnitud de los momentos, simplemente. Ajá. Entonces aquí pues solamente les quiero explicar más o menos cómo es el procedimiento para hacer estos cálculos, para hacer una corrección. Es decir, queremos conocer la interacción a los niveles tan fundamentales de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, como pudimos ver en la presentación anterior, teníamos en el propagador, en la parte del denominador, teníamos k cuadrada menos m cuadrada. Entonces, hay un problema y es que existe un polo cuando el momento es igual a la masa. Esto ya te genera un problema. También hay otro problema porque el momento diverge cuando se hace más grande, ¿no? Digamos, cuando tiende a infinito. Entonces, una de las técnicas utilizadas para poder resolver este tipo de problemas es hacer una rotación. Es decir, eh, la coordenada cero de este cuadrimomento de la partícula, la mandamos a un eje imaginario. Esto es lo que propuso Pick, ¿no? Le llamó una rotación. Entonces, cuando la mandamos a la coordenada imaginaria y le calculamos su momento, pues esto ya nos quita los polos. Ya, ahí ya no hay problema, ya la puedes resolver, simplemente calcula la integral de la parte angular y calcula la otra parte radial. Y esto fue lo que se hizo, ¿no? En el vacío, la primera corrección al propagador nos queda de esta forma, ¿no? Con unas funciones gamma, tuvimos que añadir un factor también aquí que, que pueda darnos las unidades correctas, que son pues de energía a la cuarta, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Esa es como que la técnica para ir empezando a hacer los cálculos, a pesar de que esto fue en el vacío. Sin embargo, como les mencionaba, pues a pesar de que esta interacción tiene un vértice, también podría ser que este vértice se expanda.
Es decir, que haya ahora una fluctuación. Para ello, eh, podemos hacer la corrección ahora a los dos vértices. Tenemos un vértice aquí de dos campos escalares, ¿no? Uno entra con un momento P, otro entra con un momento R. Se propaga con un momento, pues, K, que es el del propagador, más el momento que entró de P, el momento que entró R. Ajá, sale un momento T, sale un momento S y regresa. Después de su fluctuación, regresa al primer vértice, ya solamente con su momento K. Y bueno, no pretendo escribir todos los pasos matemáticos, solamente quiero ejemplificar el trabajo que se tiene que hacer para resolver, para ir todavía más allá de las interacciones fundamentales. Y es que, pues ahora, como estamos haciendo la corrección a los vértices, tenemos dos propagadores, este con momento K más P más R y este otro con momento K. Así que tenemos aquí pues una multiplicación porque tenemos dos propagadores, ¿no? Este de acá que está en función del momento K más P más R y el otro cuando regresa del loop que solamente está en función de su momento K. Entonces, para resolver este problema tenemos que usar otros trucos también de interacción que ya nos dio Feynman, que se llaman justamente pues parámetros de Feynman. Bueno, si a alguien le interesa conocer más cómo, cómo usar esta técnica, con gusto me podrían mandar, no sé, un correo y lo podríamos discutir, ¿no? En algún momento, pero no es el objetivo de esta charla explicar todos esos pasos. Ajá, entonces, ya que usamos esta técnica de los parámetros de Feynman, ahora sí podemos resolver la integral y hacer esa corrección a los vértices de cuando se propagó nuestra partícula en, en su campo, ¿no? Entonces, bueno, queda de esta manera. Aquí hay un término Q que pues viene dado tiene un rango, ¿no? de energías. Para graficarlo, pues se le tuvo que dar valores. De aquí la masa, como de unos 140 megaelectronvoltios. Este factor mu, que nos ayudó también a resolver esta integral. Lo usual es que se le dé valores como de 1000 megaelectronvoltios, más o menos. Y esto ya es posible darnos una gráfica que es la que tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, tenemos una parte real, tenemos una parte imaginaria. Y aquí en la gráfica de la parte real de esta corrección que se hizo, pues aquí hay una discontinuidad, ¿no? Precisamente por la función arcotangente, que pues bueno, es decir, no puedes tener cualquier energía para esa interacción. Tiene que haber un corte y de ahí la energía va a decaer. Esto viene dado por la fuerza fuerte. La fuerza fuerte, claro, pues como su nombre lo dice, ¿no? Tiene mucha presencia, pero si tú separas los quarks, pues te tiene que dar otra fluctuación. Y eso es lo que se ve aquí en la parte imaginaria también. Son importantes estas partes porque lo que te está diciendo la parte imaginaria es que, ok, ya le estás metiendo mucha energía a tu interacción, pues ahora haz otro loop. Ok. Bueno, esto fue en el vacío, pero como les mencionaba, en los sistemas eh, de, de condiciones extremas hay que añadirle más ingredientes a la fórmula, que en este caso es la temperatura. Y aquí, pues esto va a estar mediado por la mecánica estadística. Es decir, eh, hay una matriz de densidad que va con esta forma, ¿no? Como la exponencial de un factor beta por el hamiltoniano. Y esta matriz de densidad, pues es usada para calcular el promedio del ensamble de una observable, que le llamamos A, y esta se logra calculando la traza de esta matriz de densidad. ¿Ok? De ahí nosotros podemos definir a una función de partición porque hay que acordarnos también que
de nuestros cursos de física estadística, cuando tenemos una función de partición, podemos conocer muchas propiedades del sistema, como, no sé, la presión, la temperatura, entre otras cosas, ¿no? Podemos darle más descripción a, a estas cosas, que justo es lo que nosotros nos interesaría conocer del interior de una estrella de neutrones. Entonces, esta función de partición, pues claro, o sea, depende del volumen, de la temperatura y también de sus potenciales químicos, etcétera. Entonces, lo que hacemos, pues es suponer que nuestro sistema está en un estado A, ¿no? Inicialmente, y después de un tiempo evoluciona. Así que, pues, en la mecánica cuántica usamos el operador de evolución temporal y escribimos su amplitud de transición de esta manera, ¿no? Con la notación bracket, decimos, empezó en un estado A, termina en un estado B, mediante una evolución temporal. Le escribimos aquí con su exponencial. Ajá. Sin embargo, de la mecánica estadística, la función de partición venía dada por esta traza de la matriz de densidad. Y aquí hacemos una comparación. Decimos, bueno, es que en la mecánica cuántica teníamos esta amplitud de transición con una exponencial compleja y en la física estadística tenemos esta función de partición, ¿no? Que también nos está dando una evolución de los estados, pero con una exponencial real. ¿Okay? Ambos tienen incluidos un hamiltoniano porque, claro, depende de la energía. Y lo que estamos pidiendo es que en el tiempo inicial sea igual que el tiempo final. ¿Ok? Es decir, que tiene que estar discretizado nuestro espectro de energía. Y esto lo vemos desde cursos de mecánica cuántica. ¿Cómo vemos el espectro, ¿no? de energía en la mecánica cuántica? Pues vemos que está discretizado, ¿no? Justo está discretizado por cuantos de energía. Entonces, bueno, de aquí encontramos que tiene que haber condiciones periódicas. Ajá. Y Y bueno, aquí, tener soluciones periódicas, pues indican que el espectro de energía, ¿no? Nuestro hamiltoniano, pues es discreto. Y al ser periódicas, pues la manera en la que se discretiza, pues es añadir una coordenada de nuestro cuadrimomento. Esa coordenada de la energía va a estar discretizada. Entonces, a eso le llamamos las frecuencias o modos de Matsubara. Es decir, esta coordenada de energía ya cuantizada eh, viene dada por esa expresión, 2np por la temperatura, ¿no? Entonces, eh, como les mencionaba, para que se pudiera cumplir esta igualdad o esta conexión entre la cuántica y la física estadística, tuvimos que mandar estos coeficientes del espectro del hamiltoniano a una componente imaginaria, como lo hicimos con la corrección a los vértices, ¿no? Lo que vimos hace algunas diapositivas también. Entonces de aquí encontramos esto que ya es muy interesante. Tu energía va a estar discretizada con estas frecuencias o modos llamados de Matsubara. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos ahora la corrección cuando estamos en un sistema en condiciones tan extremas, ¿no? En esas condiciones tendría que influir la temperatura, tendría que influir también la densidad, tiene que influir, por ejemplo, los campos magnéticos, el potencial químico. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero pues siempre hay que hacer un paso a la vez, ¿no? Entonces, esto ya va siendo el final de este estudio, de esta investigación, y vamos a considerar entonces es una fluctuación, ¿no? A orden un loop, análogamente como se vio en el primer ejercicio cuando estábamos en el vacío, pues ahora la manera en la que vamos a cambiar esta corrección, pues es de que una componente ya estaba discretizada por la temperatura y las demás componentes pues van a ser espaciales en el espacio de los momentos, por supuesto. Entonces, por eso, en lugar de hacer esta integral
en 4 dimensiones, pues ya aparece como una integral en 3. Ya nos redujimos una por la discretización, perdón, de la temperatura. Y eso es lo que vamos a, a hacer, ¿no? Entonces, pasamos de tener este propagador que viene como del orden de 1 entre k cuadrada menos m cuadrada, pues ahora separamos, ¿no? Separamos su componente de energía y separamos su componente espacial de sus momentos y nos queda algo de este tipo, las frecuencias de Matsubara y aquí también sus momentos, ¿ok? Entonces, híjole, ya de aquí, ya esto se vuelve pues un terror, ¿no? Para hallar esas correcciones, como esas modificaciones a la intensidad, ¿no? Aquí ya se vuelve un caos completamente, pero como todo, se han hecho trucos, se han propuesto nuevas cosas, y aquí la parte matemática, pues pues tiene su chiste, ¿no? También. Así que bueno, a estas frecuencias de Matsubara le vamos a añadir un momento externo, digamos que se le inyectó al loop. Es decir, en esa fluctuación, pues la temperatura influye y por lo tanto le añadimos un momento externo. Este, ajá. Entonces, pues nuestro cálculo nos va a quedar de esta manera. Lo que nos está diciendo, suma sobre las frecuencias de Matsubara, o sea, después de discretizar tu espectro energético, tienes que hacer una suma y después haz la integral sobre el espacio de momentos. Ajá. Así que bueno, aquí ya vemos que aparece este factor térmico y bueno, después de una serie pues increíble de pasos matemáticos, nos va a quedar algo de este estilo. ¿Cómo se modifica la intensidad cuando estamos a temperaturas tan extremas que se vuelve una parte importante de la interacción? Bueno, pues cuando ya terminamos de hacer estos cálculos, nos encontramos que hay una interacción del vacío y hay una interacción de materia. Es decir, ahora nuestra corrección se separó. Tenemos una parte del vacío, tenemos una parte de la materia. Y como los mediadores de la interacción son los gluones, que son bosones de norma, pues por supuesto hay que considerar la distribución de Bose-Einstein, ¿no? Entonces, por eso en el término de materia nos quedan estas N, son las distribuciones de energía de Bose-Einstein. Y pues como pueden ver, nos queda un término muy, muy grande que hasta ahí le voy a dejar porque, porque claro, terminar estos problemas son, de verdad, es algo complicadísimo. Yo creo que esa es la razón por la que pues no se ha terminado también de dar información concreta sobre el interior de las estrellas de neutrones, porque se vuelven cálculos impresionantes, se tienen que hacer suposiciones y se tiene que meter muchísimas cosas. Y eso sin mencionar que hace falta considerar los campos magnéticos, el potencial químico, muchas, muchas cosas que hay que hacer. Pero bueno, como los primeros pasos, esto fue lo que se tendría que hacer considerando solamente la temperatura. Ajá. Entonces, esta última expresión, pues es la función térmica que modifica la intensidad de interacción. ¿Ok? Y pues, bueno, si alguien está interesado en aprender sobre estos temas, pues está este libro buenísimo que es el Peskin, que es de introducción a una teoría cuántica de campos. Y aquí también hay otros libros, si quieren aprender sobre teoría térmica de campos, este Ashok también es muy bueno. Y pues agradecerles por darme esta oportunidad de compartir con ustedes pues un poco de lo que yo pude hacer en mi proyecto terminal de licenciatura. ¿Ok?
Gracias, Uriel, por tu presentación. Creo que no siempre nos ponemos a pensar todo lo complejo, ¿no? Que es modelar este tipo de objetos. O Sí, sea, sabemos que son objetos extravagantes, pero luego la teoría que tienen en el background para comprenderlos es bastante compleja. Si sí. alguien de los participantes tiene alguna duda, la puede escribir, puede levantar la mano. También a los que están en Facebook, si alguien está en la transmisión y tiene alguna duda, la puede dejar. Mientras tanto, yo sí tengo una pequeña. Al principio tocaste el tema este de cómo era el universo y cómo sabemos cómo era en el pasado gracias a la cosmología, Ajá. pero no me queda muy claro lo que podemos inferir a partir de estrellas de neutrones. O sea, el ambiente es parecido porque sabemos que si bien en el pasado el universo era mucho más denso y caliente, pero la composición no era exactamente igual, ¿o sí? Ajá. No, claro, claro, no, la composición era, era diferente. Eh, el estudio que se hace de estos sistemas astrofísicos es como una memoria, ¿no? Lo que podríamos más o menos conectar con las edades tempranas del universo, ¿no? Como más o menos haciendo una analogía de lo que pasó en los orígenes, ¿no? Por eso se estudia el interior de esas estrellas de neutrones, porque están sujetos a una densidad pues muy altísima, ¿no? Con temperaturas también muy altas que claro, no se comparan en nada, ¿no? Con el origen del universo, pero es lo que nos queda, ¿no? Con lo que podríamos estudiar, porque otra alternativa también es colisionar a las partículas. La colisión de iones pesados pues también pueden generar un plasma de quarks y gluones, pero pues bueno, con los colisionadores que se tienen en la Tierra, pues necesitaríamos todavía más energía, ¿no? Para poder alcanzar más o menos algo, ¿no? Algo de lo que se tenía en edades tempranas del universo. Ujú. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más, gracias por la respuesta. No sé si alguien más Sí, Juan. tenga una pregunta. Bueno, y para tu proyecto o para el futuro, ¿planeas seguir un poco esta línea o Ah, cómo te ves? justamente. Primero esto fue como que lo que me interesó, ¿no? Porque a mí me gustaba, bueno, me gusta la física de partículas, pero también la astrofísica. Y dije, "Fua, ¿cómo puedo conectar un poquito estas dos cosas que parecen estar totalmente deslindadas, ¿no? Y, y justo pues las estrellas de neutrones como que logran conectar un poquito estas dos cosas. Y, por ejemplo, si nosotros revisamos el decaimiento del neutrón, pues decae en un protón, en un electrón y en un antineutrino. Entonces, muchos sistemas están decayendo en neutrinos, por lo tanto se está generando un fondo de neutrinos que pueden ser electrónicos, muónicos, taónicos, y esto nos está dando mucha información sobre el universo y es más o menos a lo que yo voy pues ahora con lo que yo vea en la maestría, con mi asesor, un poco de rayos cósmicos también, ultraenergéticos, y este fondo de neutrinos también, conocerlo, me parece muy interesante. Entonces yo creo que voy a continuar más bien con el estudio de estas astropartículas que se le llaman, ¿no? Provenientes pues, de muchos sistemas astrofísicos en el universo. Ok, muy bien, suena bastante interesante y pues ojalá tengamos aquí después en el seminario. Y pues si no hay más preguntas, Muchas agradezco gracias. mucho por venir y por tu plática y pues, nos estaremos viendo hasta la otra semana. Muchas gracias, Uriel. Hasta luego y Gracias. hasta luego a Saludos a todos. todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.